XRP, ¿hasta qué precios puede llegar? Es la gran pregunta que me hacen una y otra vez y hoy vamos a ver qué predicciones tienen otros creadores de contenido, porque cada uno tiene su versión y cada uno tiene su método de predicción. Algunos usan fractales, otros usan fundamentales y otros usan una lógica que no se defiende tan fácilmente. Así que hoy quedas hasta el final porque vamos a hablar sobre distintas predicciones y yo también voy a dar mi punto de vista. Vamos a comentar también qué está sucediendo en estos momentos en el mercado cripto en general y en XRP en particular. Si queréis podéis subir la velocidad del vídeo, voy a intentar hablar un poquito más rápido, pero sí es cierto que si ponéis el vídeo al por 2 vais mucho más rápido. Y comenzamos. Hablamos de Blockchain Backer porque es una de las personas que más ha hablado de predicciones desde 2019, 2020 y concretamente en 2021 y 2022 se alejó bastante de su predicción. Sin embargo, también tuvo la capacidad de predecir que casi llegaba a $2 en 2021, en abril de 2021, y por lo tanto, al César lo que es del César. No se acercó tanto a los $10 que tenía proyectado, que vuelve a proyectar y que vuelve a predecir, pero sí es cierto que ha estado acercándose a esa predicción. Algo súper importante de las predicciones y de los fractales es que puede que haya modificaciones, pero que la estructura se mantenga. Es lo que sucedió en 2021. Entre 2020 y 2021 hubo una contracción muy grande en el mercado de XRP. Tuvieron que centrarse, enfocarse fuera de Estados Unidos y en productos que no dependieran tanto de ciertas aprobaciones. Entonces, esto nos llevó a una subida en el precio, pero no tan fuerte como la que se esperaba. Y la que se espera para 2024-2025. Ya sabéis que no es recomendación directa ni de compra ni de venta, nada de lo que comente. Pero sí es cierto que es importante tener una hoja de ruta y decir, sí, los fractales nos indican que las acumulaciones suelen ir de la mano de grandes subidas, especialmente en cripto, pero también debemos recordar que hay otras cosas que influyen, por ejemplo, los tipos de interés y también cómo esté la economía en general. Desde mi punto de vista, los tipos de interés beneficiaron mucho en su día en 2017. Después en 2018 vimos una contracción en prácticamente todos los mercados de riesgo, es decir, acciones, cripto y otros activos. Entonces, es cierto que vamos a ver contracciones en el mercado y no por eso la tesis fundamental o la tesis subyacente va a cambiar. Simplemente va a haber que adaptarse y esas subidas o esas variaciones van a cambiar. Entonces, dicho esto, vamos a echar un vistacito a sus predicciones, vamos a echar un vistazo a qué está comentando. Él indica constantemente el fractal con respecto a 2017. Cuando hablamos de fractales, a lo que nos estamos refiriendo es a cómo la estructura de mercado tiende a repetirse. Se suele decir que no se repite, pero sí rima. No podemos decir se va a repetir porque muy probablemente estaríamos faltando la razón, pero sí es cierto que rima, es decir, se parece. Y el hecho de que se parezca nos lleva a que si nos lo tomamos demasiado en serio, probablemente no sea útil esa predicción o ese modelo. Sin embargo, si le damos cierto margen de error, cierto margen de movimiento, de fluctuación a esa predicción, ya estamos entrando en un terreno de modelización y de utilizar herramientas no porque sean 100% infalibles, sino porque son útiles. En cuanto a su predicción, lo hemos visto en sus últimos vídeos una y otra vez cómo sí mantiene su predicción y cómo sí mantiene esa proyección. Eso sí, cuando nos vamos a vídeos más antiguos, vamos a ver cómo decía que se iba a repetir desde hace 4 años, 4 años, entonces hay que comentar también esto, ¿no? Que ha dicho en otros vídeos, en 2020, 2019, que XRP iba a llegar a tener ese bull run fuerte y además ha repetido una y otra vez ese fractal. Y aquí hay dos interpretaciones. Está la interpretación de se acercó porque XRP prácticamente llegó a $2
Y eso nos ayudó o nos ayuda a hacer un buen estimado de hasta dónde puede llegar un activo e incluso cuánto se acumula de esa posible subida. Pero también debemos tener en mente por qué es importante no tomárselo demasiado en serio, tenerlo solamente como referencia. Aquí vemos una estimación que acabó cumpliéndose, 0,94. Yo también hice una similar de $1 y sí se cumplió. Sí se cumplió en 2021. Y claro, hay que darle tiempo. Yo recuerdo cuando comentaba XRP a $1 en 2020, parecía una locura. Y luego en 2021, para nadie era suficiente, para nadie era algo aceptable. Tenía que llegar mínimo al máximo histórico. Y rápido además. Os recuerdo un vídeo en el que decía XRP a $3 rápido y estaba pues prácticamente en $2. Siempre tenemos sed de más. Siempre pensamos que un activo en el que estemos invertidos en long, es decir, comprando y no teniendo ninguna posición inversa, queremos que suba y si no sube no estamos contentos y nunca va a ser suficiente la subida y las caídas siempre van a ser demasiado grandes, por lo tanto es importante esa gestión emocional, esa gestión psicológica. Estimaciones de economía conductual han señalado que sufrimos entre 2,5 y 3 veces más por una caída que por una subida de la misma magnitud. Si un activo sube un 10%, sentimos que estamos ok, pero si cae un 10%, estamos entre 2,5 y 3 veces peor que cuando se produjo esa subida, ¿no? Entonces, muy importante esa gestión emocional y ya digo, tener en mente esa idea o ese modelo, pero no tomárnoslo excesivamente en serio, simplemente tenerlo como referencia para ir recogiendo beneficios, para ir entrando y saliendo del mercado. Se habla mucho de que suba el mercado gracias a que haya una aprobación de ETFs o que se llegue a un acuerdo con la SEC, etcétera. Desde mi punto de vista, tienen que cambiar los tipos de interés, tiene que haber una bajada de los tipos de interés, ahora lo comentamos, y también tiene que haber una subida en Bitcoin. Si no hay una subida en Bitcoin, no vamos a estar tan contentos. Por ejemplo, predijo la caída del dólar o del índice del dólar y ya digo, es cuestión de estar pendientes de ciertas predicciones, pero tener nuestras propias predicciones, tener nuestros propios modelos. Otro creador de contenido muy conocido por vosotros es Nico Cabrera. Nico Cabrera tiene un vídeo de hace 9 meses en el que habla sobre sus proyecciones, sus predicciones. $10, $100, $10.000. Considero que hablar de $10 para XRP está muy en línea de los fundamentales y de todo lo que puede llegar a acumularse en cuanto a utilidad. Tema de los AMM, tema de las monedas estables, de los NFTs. Por cierto, en Telegram, aquí debajo tenéis un informe en torno a todo lo que estoy comentando de fundamentales. He compartido con vosotros una traducción que muy pronto vamos a estar compartiendo aquí también, porque al final del día es lo que acaba dándole valor a los activos. Sí es cierto que por el camino vamos a ver fluctuaciones que no tienen tanto que ver con ese valor, pero sí vamos a tener muy presentes esos fundamentales. Al menos yo es lo que os recomiendo, tener muy presentes esos fundamentales. En cuanto a llegar más allá de $10, $100, $10.000, a mí honestamente ya me cuesta mucho pasar de una predicción de $10 a una de 100 y mucho más de 10.000. Considero que esto va de ir partido a partido, de ir observando qué va sucediendo, incluso qué evoluciones vamos observando. Si, por ejemplo, cambia la política en Estados Unidos y pasa a ser más pro cripto, muy probablemente podamos ver esos $10 y decir cuando lleguemos a esos niveles vamos por la buena senda o simplemente es un movimiento especulativo. Entonces, desde mi punto de vista, hay que ir paso por paso, partido a partido y entendiendo muy bien los fundamentales y qué va sucediendo. Continuamos con otro creador de contenido que se llama Crypto Anonymous, que tiene un vídeo en el que hablaba ya en 2022 de
XRP a 365 dólares. También tiene un vídeo en el que hablaba de 589 dólares. Considero que hay que ser cautos a la hora de entender esto como cierto o hacer 100% al día una predicción tan variable, ¿no? Al final del día acaba siendo, acaba siendo una cuestión de, ok, puede que llegue a esos niveles, pero ¿qué tiene que suceder por el camino? ¿Qué condiciones tiene que cumplir para que yo siga en ese activo? Y también algo súper importante, ir recogiendo beneficios. Porque si pensamos que XRP va a llegar a 365 dólares, a 589 dólares, también hay que ser capaces de recoger beneficios por el camino, porque puede que sí, puede que no. Entonces es súper importante ir recogiendo beneficios, ir protegiendo el capital inicial. Ese es mi punto de vista. Dejadme saber en los comentarios qué opináis. En cuanto al precio, vemos otra vez caídas, vemos una caída en las últimas horas, incluso en los últimos días llevamos caída tras caída, pero recordemos que hace muy poco tiempo XRP estaba por debajo de 0,40, estaba en torno a 0,30 y 0,38. XRP está en 0,57 y se está manteniendo relativamente bien. Se está manteniendo relativamente bien porque sí es cierto que ha habido caídas muy fuertes en el mercado. Por ejemplo, Solana ha caído una barbaridad. Así que muy probablemente veamos que XRP se mantiene o empieza a subir un poquito, ya que ha aguantado este retroceso que en Bitcoin ha sido muy fuerte, que en Ethereum ha sido muy fuerte. Así que es súper importante entender por qué está cayendo XRP o por qué está cayendo el mercado en general. Aquí vemos muy gráficamente que explica la subida en 2021 y qué podría explicar sobre todo el que se mantenga los precios en 2024, incluso 2023, con mayor motivo en las altcoins, porque cuando hablamos de los intereses o los tipos de interés, súper importante recordar que en marzo de 2020 se recortaron los tipos de interés prácticamente a cero, entre 0 y 0,25. Y se mantuvieron en 0,25 hasta finales de 2021. Por lo tanto, cuando cambia la tendencia, cuando en 2022 empiezan a subir tipos de interés, los activos de riesgo pasan a una contracción. Es tan sencillo como que te cuesta mucho más dinero tomar prestado y además si tienes ahorros, si tienes un capital en el banco, te van a recompensar por ese capital. Además, vimos esa subida hasta 2023, hasta julio de 2023, y Bitcoin sí fue capaz de llegar a nuevos máximos con este entorno de tipos de interés. Sin embargo, hasta que no se recorten los tipos de interés, cosa que podría suceder con Donald Trump, no vamos a ver una gran subida. Es algo que poca gente está comentando. Se están guiando mucho por fractales, por el ciclo de Bitcoin. Y sí, es cierto que esos fractales, esos ciclos, son útiles, pero también hay que recordar que si no hay una reducción en los tipos de interés, va a estar complicado ver esas subidas tan fuertes. De hecho, Bitcoin nace y se desarrolla en un entorno de tipos de interés bajos. Sí es cierto que cuando empiezan a subir los tipos de interés, pues, cae Bitcoin. La correlación es muy buena. En 2017 sí tuvo una subida junto con los tipos de interés, al igual que XRP, pero cuando empezaron a subir con fuerza, vimos cómo se contraía el mercado. Además, hay un cierto delay, hay un cierto desfase en los tiempos, entonces esta curva de tipos nos va a ayudar mucho a predecir qué va a suceder en el mercado. Incluso cuando bajen los tipos de interés, vamos a ver cómo tarda un poquito en llegar al mercado cripto, al mercado de activos de riesgo. Dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis entendido cuál es la tesis fundamental en cuanto a los ciclos. Estamos muy ligados a cuánto cuesta o cuál es el tipo de interés de referencia, cuál es la alternativa a estos niveles de precios en cuanto a obtener financiación
Y como siempre, os animo a hacer vuestra propia investigación. Podéis contactar conmigo y, por supuesto, estoy a vuestra entera disposición. Mi nombre es Adrián Sánchez, Adrián Momentum. Espero que os haya gustado. Estad suscritos y abajo tenéis el link de Telegram.